montadas en nuestras redes sociales, por si más adelante la quieren revisar. Y bueno, pues nada, arranquemos. Muchas gracias a ustedes por participar en nuestra webinar. Mi nombre es Alejandro Guarnizo, hago parte del equipo de telemática. En esta webinar vamos a tratar un tema muy importante que a todos nos interesa y es sobre todo las soluciones perimetrales que actualmente se están llevando a cabo. Para la dinámica vamos a mantener los micrófonos en silencio. Si les surge alguna duda, alguna inquietud en el transcurso de la presentación, pueden escribirnos en el chat y al final pues se leerán y van a ser atendidas con nuestro invitado especial y nuestro equipo. Nuevamente gracias a todos por participar en nuestra sesión. Para las personas que no nos conocen quizás es importante pues hacer un preámbulo de quiénes somos nosotros. Somos Telemática. Actualmente contamos con más de 25 años en el mercado de las telecomunicaciones, en los cuales pues hemos prestado servicios ofreciendo valor agregado a varias industrias, entre ellas industrias del sector petrolero, energético, del sector agroindustrial en general. Actualmente, pues, Telemática cuenta con la habilitación del Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones para prestar el servicio de telecomunicación a nivel nacional, sobre todo en industrias tanto privadas como públicas. Eso habla muy bien de la trayectoria que lleva nuestra empresa. Y sobre todo, pues, se preguntarán dónde están ubicados. Nosotros tenemos una sede principal, una sede operativa, que está en Yopal, Casanare, pero también contamos con varios puntos de atención a nivel nacional, tanto Bogotá como sedes permanentes en Boyacá, Casanare, Meta. También contamos con puntos de atención en Huila, Arauca, Tolima, Sucre, Córdoba, Bolívar, Barranca Bermeja, Santander, Norte de Santander, Putumayo, teniendo así un amplio alcance a nivel nacional para atender la necesidad de nuestros clientes. Para nosotros es importante que nos conozcan, somos un equipo especializado. Y hablando de equipo, pues no solamente yo voy a estar en esta webinar, sino que también nos acompañan dos grandes profesionales y que hacen parte de nuestro equipo telemático, Diana Ortiz, Marta Galindo y obviamente pues nuestro invitado especial, el señor Alfonso Arenas. Entonces la idea es que mientras llevamos a cabo la sesión webinar, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues pueda ser atendida. Muchas gracias ahí, Alejandro. Muy buenos días a todos. Les presentamos nuestro invitado especial, es Alfonso Arenas. Él es especialista en soluciones perimetrales, ingeniero electrónico con especializaciones en gerencia de proyectos y automatización de procesos industriales. Cuenta con más de 24 años de experiencia en el diseño e instalación de sistemas de protección de vida y seguridad. Cuenta con una gran capacidad en soportes de soluciones, diseños a medida y asesoría del más alto nivel. Es entrenador certificado en diferentes sistemas y experiencia en capacitaciones y configuración de una amplia gama de soluciones de acceso, incendio, automatización, seguridad perimetral, con grandes certificaciones de fabricantes y demás. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestro ingeniero Alfonso Arenas. Ingeniero, bienvenido. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Buenos días. Bueno, sin más preámbulo, comencemos entonces. Pues la idea es hoy hablar sobre sistemas perimetrales. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme presentación. Para los asistentes que se acaban de conectar, recordarles que en el chat dejamos el registro de asistencia para que por favor lo puedan ir diligenciando. Y esta sesión está siendo grabada para posteriormente compartir en las redes sociales. Y bueno, a todos los asistentes, al final vamos a atender las inquietudes. Por favor, dejar sus preguntas y si en el caso las llegan a tener por nuestro chat. ¿Listo, ingeniero? Ahí ya se ve. Sí, ya podemos ver la presentación. Listo. Buenos días, como ya han dicho, mi nombre es Alfonso Arenas, soy ingeniero electrónico. He trabajado en fabricantes de sistemas perimetrales y estoy certificado en varios de los sistemas perimetrales. La idea es hablarles acerca de lo más conocido. Pues hay muchas opciones en sistemas perimetrales, desde el perro guardián hasta sistemas más elevados. Vamos a hablar más sobre los sistemas más comunes y que nosotros manejamos normalmente. Sí. Sistemas de seguridad perimetral. La seguridad perimetral corresponde a la integración de elementos y sistemas que pueden ser electrónicos o mecánicos
para la protección de un perímetro físico. Tanto no solo la protección, sino detectar tentativas de intrusión y tratar de disuadir a los intrusos de que intenten entrar a las instalaciones. En este ramo, hay, pues, como les decía, hay muchas opciones, va desde los radares tácticos, es detección por video, hay vallas sensorizadas, vallas electrificadas, cables sensores, barreras de microondas, de infrarrojos, hay muchas opciones en este tipo de soluciones perimetrales. Los sistemas perimetrales los podemos clasificar según su geometría, la geometría de cobertura. Volumétricos, que son los sensores de infrarrojos, por ejemplo. Superficiales, hay sensores láser que lo que hacen es poner una superficie, un plano de protección. Lineales, según el principio físico de actuación, que puede ser por fibra óptica, cable de fibra óptica, o cable de radiofrecuencia, o cable de presión, o sensores de presión, o cable microfónico, o el más sencillo, el cercos eléctricos. O bien por el sistema de soporte. Pueden ser autosoportados, soportados, enterrados, detección visual, etc. También se pueden clasificar dependiendo del medio de detección. Entonces hay sistemas perimetrales abiertos, que son los que dependen de las condiciones ambientales para detectar. Por ejemplo, son videovigilancia, las barreras infrarrojas, las barreras microondas, y los cerrados, que son los que no dependen del medio ambiente y controlan exclusivamente el parámetro de control, que son, por ejemplo, los cables microfónicos, la fibra óptica, los sensores de presión, etc. Estos son los que vamos a ver en esta presentación, que son los sensores para malla, que puede ser el microfónico, fibra óptica, los sensores enterrados, que puede ser también fibra óptica, electromagnéticos, de presión, y vamos a ver radares. Comencemos entonces. Los primeros son los sensores microfónicos, cables microfónicos, que lo que hacen es ofrecer una detección de intrusos basados en los patrones de ruido que se generan cuando un intruso hace un escalamiento o corta la malla o trata de levantarla. Esos patrones son analizados por un controlador principal, como el que se me devolvió. Por un controlador principal como este, y este determina si está dentro de los rangos de alarma o no están dentro de los rangos de alarma. Pues esta analítica varía de las diferentes marcas, pues hay varias marcas en el mercado que tienen esta solución microfónica. Inicialmente es la más económica, es recomendada, por ejemplo, para conjuntos residenciales, para áreas de seguridad no tan alta, pero que quieren tener protección perimetral y saber si ahí tienen algún tipo de incursión en su perímetro. Funciona para cercas de alambre, de malla soldada, eslabonada, metálica, empalizada, para la mayoría de cercas que hay. Para muros, su efectividad se reduce porque las vibraciones o el ruido que se produce no se transmite tan fácilmente de un lado al otro del muro, por decirlo así. Está disponible las marcas también cable sensor blindado, que es como el que está aquí abajo, que lo que simplemente es trae una chaqueta de acero inoxidable que lo protege aún más contra cortes y mejora mucho la sensibilidad porque ayuda a la mejor transmisión de las vibraciones y del ruido. Ese tipo de cable blindado se utiliza para instalar, por ejemplo, en concertinas, en alambre de púas. ¿Por qué? Porque pues, el cable microfónico común pues, puede sufrir, es delicado, por decirlo así, y puede sufrir cortes. Entonces, si yo le estoy instalando, por ejemplo, una concertina donde una de las púas lo puede atravesar o lo puede cortar, entonces voy a tener una pérdida ahí. El cable se puede reparar, pero pues igual, entre más reparaciones yo le haga, más pérdidas, y entonces es un riesgo que se evita con el cable blindado. El cable sensor se conecta directamente a la cerca, se monta sobre la estructura, sobre la cerca, se amarra. Dependiendo del fabricante, todos traen ties, amarres plásticos con protección UV para que no se cristalicen con el tiempo, y se amarran con estos
ties a la malla o a la empalizada, donde sea, haciendo un recorrido para proteger el sistema. Entonces está un controlador normalmente en la mayoría de marcas del mercado maneja dos zonas, manejan hasta 600 metros. Entonces, una zona a la derecha y otra zona a la izquierda. Cada zona más o menos de 300 metros máximo. El controlador simplemente analiza el movimiento o las vibraciones o el ruido que detecta y genera una alarma que puede ser en contacto seco o transmitida a través de un puerto serial 485 normalmente. Entonces yo pongo diferentes controladores para hacer eso es detección por área, por zona. Entonces tengo aquí mi primera zona, mi segunda zona, mi tercera zona, mi cuarta zona, mi quinta zona, mi sexta zona y mi séptima y octava zona. Entonces el sistema me va a decir, hay una intrusión en la zona tal. No me da, están en la ubicación exacta no me la da, pero sí me da la zona y me puede dar una ubicación aproximada, dependiendo de la marca. Hay diferentes marcas en el mercado, pero normalmente la mayoría trabaja por zona. Bueno, tiene su protección UV, no sufre por ejemplo, no es susceptible a fallos por neblina ni por lluvia. Es muy sensible al estado de la malla. Si la malla está mal instalada, está suelta, por ejemplo, hay ramas que la golpean, con el viento las ramas pueden golpear la malla, eso puede causar falsas alarmas. Cuando la malla está en perfecto estado y no tiene ningún tipo de vegetación alrededor que pueda causar golpes contra la malla, no tiene ningún problema y es muy efectiva. Como les decía, 600 metros, 1968 pies por procesador. Lo divide en dos, hay dos zonas por procesador. Determina la intrusión por zona. La zonificación es flexible, no tienen que ser las zonas iguales. Acepta desde, un procesador aguanta desde 1 metro de zona hasta 300 metros de zona. Y no todas las zonas tienen que ser iguales. Entonces yo puedo repartir mi perímetro como quiera. Detecta múltiples intrusiones. Viene normalmente en un kit que viene el procesador y los carretas de cable según el tamaño de la zona que yo haya elegido. Para cubrir perímetros grandes, lo que se hace es interconectar varios kits como están aquí en la gráfica y se interconectan dependiendo de la distancia. Pueden ser interconectados a través de un puerto 485 o pueden ser interconectados a través de un contacto seco a través de una red inalámbrica. De ahí pasamos a la fibra óptica. La fibra óptica tiene un funcionamiento similar. Lo que pasa es que es más sensible. Se detecta las desviaciones de la luz dentro de la fibra debido a las vibraciones generadas por los intentos de intrusión. Ese se llama por reflectómetro. Y hay una nueva tecnología que se llama sensor acústico distribuido, que es el DAS, que es como una variante avanzada de la tecnología del reflectómetro. Que mide, pues la teoría es que monitorea la firma del ruido y la dispersión de Rayleigh, debido a las vibraciones generadas sobre la fibra, y así genera la detección. Eso hay todo un procesamiento y un análisis para el montaje de esas fibras. A diferencia de que la microfónica simplemente se monta, se calibra y ya quedó lista. La calibración toma un poco más porque es con un software especializado para hacer el análisis y calibrar los valores. Ya uno cuando la deja lista ya entra a funcionamiento. Está basada con una unidad de control que puede tener un bus de salida o un bus de salida y un bus de llegada o solamente uno de salida. Cuando uno lo hace con doble bus, salida y llegada,
lo que hace es que la vuelve inmune a los cortes, porque cuando se presenta un corte, ella sigue detectando hasta el punto de corte, ya sea por el bus, por uno de los buses que entran o salen. Entonces, esta es una de las soluciones que más duración tienen, más resistencia a cortes tienen. En el microfónico, cuando se presenta un corte, pues la zona queda abierta, presenta falla, pero puede seguir detectando, pero solo hasta donde se presenta el corte. En esta sí puede seguir detectando todo el perímetro. Cuando se presenta uno, si son más de uno, pues ahí ya comienza a afectarse. La fibra óptica tiene, a diferencia, pues da mucho más alcance, puede comenzar desde 80 hasta 100 kilómetros, dependiendo también de la marca. Hay diferentes marcas en el mercado que producen este tipo de fibras para protección perimetral. En cada unidad de procesamiento, pues, como les decía, puede manejar de 80 a 100 kilómetros. Puede ser cableada de las dos formas. O sea, la fibra sale y no retorna, o la fibra sale y retorna. La ventaja de que retorne, como les decía, es darle mayor resistencia a corte. Funciona bajo una fisa monomodo. Es una fibra realmente bastante común. Tiene algunas características especiales, pero no es así muy diferente a la que se usa normalmente. Es más, dentro de la fibra que se instala vienen hilos libres que pueden ser usados para la transmisión de información o pueden ser usados para otros sistemas, por ejemplo, cámaras que yo puedo mandar por la misma fibra. No por la misma fibra de recepción, sino por el mismo cable, digámoslo así. Unidad de procesamiento puede manejar hasta 50 kilómetros en cada sentido. Entonces, si lo hago encerrado, me da 100, los 100 kilómetros. Da una resolución de detección de 3 a 4 metros. Dependiendo del fabricante, hay detección por zona o hay detección por ubicación exacta. Entonces, cuando es ubicación exacta, como les decía, da de 3 a 4 metros, depende del fabricante. Hay unos fabricantes que dan 3, hay unos que dan 4 metros. Lo que se hace es determinar las firmas de los movimientos de lo que se produce, y eso se llaman firmas, y uno puede, con eso elimina las falsas alarmas. Entonces, cuando se está procesando, programando, el instalador hace diferentes pruebas y genera las firmas y dice que si él detecta una firma de este estilo, es un intento de acceso, de ingresos. Si es una firma de este otro estilo, pues simplemente que golpeó la malla, por ejemplo. Por ejemplo, yo puedo solo golpear la malla y no generar alarma, dar 2 golpes no genera alarma, pero si le doy varios golpes, ya puede tomarla como alarma y eso se llama ya una firma. Así se hace ese proceso de calibración, por decirlo así. Detecta y localiza con precisión varias intrusiones simultáneamente, con la misma precisión que dijimos arriba, de 3 a 4 metros. Se puede usar en cerca o se puede usar enterrada. Es más, del mismo cable yo puedo salir un pedazo de perímetro en la cerca y un pedazo de perímetro enterrado. Me lo permite y funciona perfectamente. No requiere electrónica ni energía en el campo. O sea, simplemente está el controlador, la fibra sale sola, hace su recorrido. Si regresa, regresa. Si no regresa, no regresa. Y se le pone un fin de línea en ese caso, cuando no regresa. Entonces no necesitas instalar electrónica en el perímetro, solo está en el cuarto digamos, de control. Pues dependiendo de la fabricante, pues se puede zonificar entre 60 o 120 zonas más o menos, dependiendo del fabricante. Es inmune a interferencia electromagnética, al clima, a los rayos, puede usarse en atmósferas explosivas, no tiene ningún problema. O sea, el pero que tiene la fibra óptica es el costo. Es una solución bastante costosa en comparación del cable microfónico. Como habíamos dicho, la fibra óptica también se puede enterrada.
El principio de funcionamiento es exactamente igual. Sale del controlador, se entierra. Esta que sale del controlador se pone una fibra óptica que no sea sensible, una fibra óptica común y corriente. Se llega a una caja de empalme que está enterrada y ahí sí arranca la fibra que detecta. Como dijimos anteriormente, puede ir y no volver o puede ir y regresar al controlador. Detecta lo mismo, la detección es un poco, la precisión es un poco mayor, esta es de 4 a 6 metros, cubre los mismos perímetros de 50 a 100 kilómetros, puede detectar múltiples eventos, entre los cuales está la excavación manual, las máquinas que estén sobre el terreno, básicamente máquinas pesadas, vehículos, y la manipulación o golpeo sobre un tubo determinado o sobre lo que esté protegiendo. Tiene un perímetro de cubrimiento de hasta 20 metros y de movimiento de vehículos hasta 30 metros. O sea que sobre el nivel tenemos un ancho de cubrimiento de 20 metros y si son vehículos en movimiento puede llegar hasta 30 metros. Luego de los cables enterrados venimos a los cables electromagnéticos. ¿Perdón? Ingeniero Alfonso, acá vamos a interrumpirlo un momento para Claro. ver si nuestros asistentes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, lo podamos hacer en este momento. Claro, con gusto. Pueden activar sus micrófonos o en su defecto poderle escribir. Una pregunta. Sí. ¿Los sistemas de detección perimetral por fibra óptica manejan algún elemento pasivo en campo? Pasivo en campo los fines de línea. Si lo hace, si el fin de línea, si es una fibra que sale y no regresa, si la fibra sale y no regresa, no se requiere, bueno, los pasivos se puede decir, por ejemplo, cuando la fibra sale del controlador, puede salir una fibra común y corriente y llegar hasta un punto, hasta una caja de empalme de fibra, donde se convierte en la fibra sensora. De ahí arranca la fibra sensora hasta el fin de línea o hasta que termine el perímetro y ahí se pone la otra caja de empalme de fibra donde va a convertir de la fibra sensora a la fibra no sensora y va a regresar al controlador. Entonces simplemente básicamente lo que se pone son puntos de empalme de fibra. Ok. ¿Ese inicio del sensor lo define el software o se define con algún equipo? El software lo define cuando está haciendo la detección y cuando hace la configuración de zonas. Ok, gracias. ¿Listo? Tenemos alzada también la mano Mario Barrios. ¿Puedes activar el micrófono, por favor? Bueno, buen día para todos. Inge, una preguntita. Tú hablaste de de la fibra óptica. Si puedes devolver un momentico la imagen donde tienes los dibujos de esta, digamos esta. ¿Esa? No, la siguiente. Esa. Esta. Entonces, que tiene un cubrimiento aproximado de unos 80 kilómetros a 100 kilómetros. Sí. Ok. Y hablas de una precisión o una resolución de 3 a 4 metros. Metros, sí. Eso quiere decir que en el momento de la intrusión, ¿cierto? De lo que detecte, digamos, en una malla eslabonada, estamos hablando casi de una sección de malla eslabonada. Exactamente. Y si tengo 2 niveles de malla eslabonada, Dos niveles. O sea, 2 secciones en altura, digamos, estamos hablando de unos... ¿De 3, 4 metros de altura? De 3, 4 metros, sí. Ahí ya depende de cómo hagas la instalación. O sea, él te dice en qué cuadrito en qué cuadrito, ahí no está el mouse aquí. En qué cuadrito entre postes va a estar, con una resolución de 3 a 4 metros. Pero esos son 3 a 4 metros lineales. Lineales, sí. Ok, sí, porque pues... También depende de la marca. Hay hay marcas que te dicen, por ejemplo, la ubicación desde el inicio o te dicen si tienen GPS, la ubicación por GPS en coordenadas. Okay. ¿Por qué? Porque tú lo que haces es meter dentro del software las coordenadas del perímetro. Entonces el software está diseñado para decirte, mire, en la longitud tal, latitud tal, hay una intrusión.
o te dice a 230 metros del inicio está la intrusión. Ah, ok, ok. Y eso lo puede interpretar si lo conectas a un sistema gráfico, te puede interpretar el gráfico y te muestra en el gráfico el punto de intrusión. ¿Por qué? Porque ya está configurado o manejar las coordenadas o manejar la distancia. Okay. Y en implementación, o sea, en experiencia en campo, ¿cada cuánto debo estimar una zona o un espacio? Como te digo, dependiendo del fabricante también, hay fabricantes que hacen zonas virtuales. Sí. Tú lo puedes hacer del tamaño que quieras. Tú puedes decir que cada laminita de estas, cada espacio entre postes sea una zona, o puedes decir que cada 30 metros o cada 40 metros. Ah, okay. La zonificación es más dependiendo de cómo vas a corroborar el ingreso. ¿A qué me refiero? Si tú vas a poner cámaras en el perímetro para complementar el sistema de hacer video verificación, entonces no puedes hacer la zona tan ancha porque te tocaría poner un zoom muy, muy fuerte. Entonces no puedes hacer zonas de 500 metros porque pues tocaría poner una cámara que tuviera un zoom muy alto. Entonces, eso lo haces como lo haces virtualmente, lo puedes hacer de 300, 200 metros y cada tanto tiempo. También depende de qué tan grande es el perímetro, porque si tienes un perímetro de 80 kilómetros, imagínate cada 100, 200 metros, pues sale un montón de cámaras. Entonces no puedes ni ser tan corticos ni fueron tan altos. Entonces ya el software te permite que lo hagas del tamaño que tú quieras. Lo que pasa es que tienes que estar de acuerdo con cómo lo quieres controlar. Ok, gracias. ¿Listo? El tamaño de la reja no es tan importante. En dado caso, hay fabricantes que recomiendan hacer una doble pasada dependiendo si es una reja muy alta. Por ejemplo, en prisiones donde las rejas perimetrales son bastante altas, o las mallas perimetrales, se hace doble línea para tener mayor efectividad. ¿Alguien tenía una duda por ahí que interrumpir? Acá también tenemos alzada la mano. Jorge Moya, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Muchas gracias. Buenos días, gracias, Diana. Tengo una pregunta y es, ¿el controlador de estos sistemas de detección perimetral, ya sea microfónico o fibra óptica, qué protocolos maneja de comunicación, digamos, para poderlo integrar así como está en el layout A ver. a un sistema BMS? Y si es posible, digamos, crear preset, digamos, de cámaras PTZ que estén en un perímetro y que de acuerdo a la ubicación o la detección de la intrusión, él inmediatamente genere la alerta y la cámara vaya a ese punto a cubrir con un preset. ¿Eso se puede? Sí se puede. Eso depende mucho del fabricante. O sea, aquí estamos dando parámetros generalizados, no nos vamos a enfocar en ningún fabricante determinado. Pero en la mayoría de fabricantes, el controlador, ya sea por ejemplo, en microfónico o en fibra óptica, permite conexión a diferentes sistemas directamente o directamente por contacto seco, o tiene un bus 485 que se conecta al software propietario. Ese software propietario tiene aplicaciones o apps para conectarse a otros sistemas. Te puedo dar un ejemplo. No sé, Senstar o RBT o lo que sea, tiene el software propietario de ellos, tiene una app que te permite hacer transmisiones seriales, enviar mensajes seriales, y eso, por ejemplo, lo puedes hacer en Milestone, lo puede tomar ese mensaje serial y puede hacer que las cámaras simplemente te envía las coordenadas del evento, y las cámaras en Milestone, por ejemplo, enfocan a ese punto, por decir una marca. Entonces, sí se puede hacer. Ya dependiendo, pues, por ejemplo, en el caso del cable microfónico, la integración es más simple, ya es por contacto seco o en el software propietario de cada marca, ya me sé la que sea. Entonces, ya cuando está en el software propietario, lo puedes integrar a un BMS, a lo que sea. Pero si no necesitas, si no quieres usar BMS o quieres usar simplemente los contactos secos, ese contactos secos, por ejemplo, normalmente es sencillo o doble, tú puedes mandarle directamente a una cámara y que registre un preset, o mandarle un panel de alarma para que te diga, mire, la alarma está en tal punto, y puedes hacer la integración ya sea por contacto seco o por alguna cosa así. O sea, eso depende mucho del presupuesto realmente, más que del funcionamiento de los sistemas.
pero sí se puede integrar a un sistema de CCTV. Hay integración baja a integración a más alto nivel. Como es, pues como todo en la vida está la ley de la conservación de la miseria, pues entre más quieras, pues más te va a valer. Yo precisamente he instalado sistemas, por ejemplo, de fibra, donde nos integramos a un software PMS y lo hacemos, como te digo, con ese envío de mensajes. Se presenta el evento, el software propietario de la marca envía las coordenadas del evento al BMS y el BMS lo que hace es apuntar las cámaras al punto. ¿Sí te quedó clara o tienes alguna otra duda? No, no, Alonso, está muy claro. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguien más tiene dudas? Por el momento, no, señor. Podemos continuar. Muchas gracias. Continuemos. Los siguientes son los cables enterrados que son de tipo electromagnéticos. Lo que es eso se basa en que son normalmente son dos conductores que tienen un entrelazamiento cada tantos metros y lo que hacen es generar un campo electromagnético alrededor de ellos, y ese campo electromagnético se ve modificado cuando una persona pasa a través de él. Y lo que hace el sistema es medir esas modificaciones y determina si es una intrusión o no es una intrusión. Tiene bastante precisión. Tiene una precisión de 1 metro. La mayor ventaja es que es un sistema invisible, no se ve. O sea, tú después de que haces la instalación, ya queda como si no hubiera nada. Uno de los mayores problemas es la instalación también, porque tienes que hacer una zanja a tantos centímetros del borde, rellenarla de tal manera, meter los cables, tapar la zanja, y pues es mucho más complicada que, por ejemplo, montar un cable sobre una malla que simplemente se amarra. Es mucho más estética porque no se ve. Es más inmune a lluvia, a niebla, a rayos, pero es muy sensible a interferencia interferencia electromagnética. Tienes que tratar de evitar transformadores, todo foco de señales electromagnéticas. Yo tuve un caso donde se hizo la prueba. Hicimos 2 pruebas. Una la hice una vez en Kentucky, en Estados Unidos, en el aeropuerto, y funcionó perfectamente. Hicimos la misma prueba que en Colombia, en el aeropuerto, cerca del aeropuerto, y el radar nos afectaba la potencia del radar, nos afectaba el cable. Entonces, cada vez que el radar daba un giro, generaba una alarma. Entonces, pues, hay que mirar muy bien en dónde se instala. Eso sí es muy sensible a ese tipo de interferencias. Se puede manejar perímetros hasta 800 metros. Como les decía, tiene una precisión de 1 metro. Tiene una detección volumétrica de 1 metro hacia arriba y de 3 hacia los lados. O sea, cubre un área de 3 metros cuadrados. 3,35. 3 hacia arriba y 1 hacia arriba y 3 hacia los lados. Es completamente oculto. Después de que tú haces la instalación y la hierba se restablezca, ya nadie se da cuenta. Tiene una vulnerabilidad más baja porque, pues, como está enterrado, es más difícil acceder a él, pues tendrían que desenterrar el cable para poderlo cortar. No sufre por vegetación, no sufre por arbustos ni por árboles, porque él ya después de instalado reconoce su ambiente y se ajusta a ese ambiente. Ya cuando hay cambios desde ese ambiente, ya es que genera las alarmas. Puede calibrarse para rechazar según el tamaño del cambio, por decirlo así. O sea, un animal pequeño produce cambios pequeños en el campo electromagnético. Una persona o un animal grande produce cambios grandes. Podemos, por ejemplo, decir que no detecte animales pequeños, pero es más complicado ya con animales grandes porque, pues, no puede ser o un animal o puede ser una persona. Entonces ahí sí es más delicado, pero con animales hasta cierto tamaño, pues
se pueden quitar. También funcionan por zonas, entonces como se ve acá, se pone el controlador, una zona, otra zona. Es una zonificación como la de microfónico. Lo que pasa en este caso es que se te puede decir exactamente en qué parte de la zona es la intrusión. Y están los sistemas de tipo sísmico, de los que son enterrados. Estos sistemas se entierran una serie de sensores que van alrededor del perímetro, y estos sensores detectan vibraciones sobre el piso. Se cierran, creo que son como a 30 centímetros de la superficie, y se calibran. Simplemente la gente camina sobre ellos y se hace la calibración. Se pueden colocar en línea, donde tienen un cubrimiento de 3 metros. No me acuerdo, ahí se me olvidó. Lo tenía por aquí, pero no me acuerdo. Ahí sí me parece, los debo porque no lo puse. Y se pueden poner en línea para hacer una línea de perímetro, o se puede cubrir alrededor de un área determinada. Lo mismo, se van a un controlador, el controlador queda enterrado también afuera, y de ahí se puede obtener o a través de contacto seco a una alarma, o a través de un bus RS485 al software propietario del fabricante. Se pueden poner varias zonas, varias zonas dentro del perímetro. Entonces, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, un controlador, son 2 controladores aquí, una zona para allá, una zona para acá, otras zonas, y se puede cubrir el perímetro que se necesita. Se hace una conexión, por ejemplo, 485 entre ellos, y se manda todo a un software principal, o se puede mandar por vía inalámbrica o algún tipo de conexión a un panel de alarma sencillo. Ya depende del presupuesto que se tenga. La ventaja de esos cables, pues, es que pues no, después de instalados ya son invisibles. Tiene un patrón circular hasta de 10 metros de diámetro por sensor. O sea, cada sensor nos da 10 metros. Ahí está. Yo sabía que había anotado el dato. Cada sensor nos da un perímetro de 10 metros. Un patrón de detección de diámetro. Esos ya vienen preinstalados en línea. Entonces hay líneas de 4, hay líneas de 8 sensores por analizador. Se puede ajustar la sensibilidad del sensor. Son básicamente plug and play. Toda la configuración se hace no se requiere un software especializado, sino simplemente se hace en el controlador. Tiene un relé de salida, se puede integrar a CCTV, se puede integrar a un sistema de alarma. Es muy fácil de implementar. No requiere herramientas especializadas. Puede clasificar entre pasos, entre vehículos, si son personas o vehículos. Como les decía, viene preinstalado ya en un cable. Entonces vienen con separación entre 6 y 10 metros. Se puede pedir dependiendo de lo que uno necesite. ¿Preguntas hasta el momento o pasamos ya a lo que son los radares? Tengo una duda, una inquietud. Dime. Lo he escuchado decir un par de veces interfaz 485. ¿Por Sí. qué razón se continúa usando ese tipo de interfaz? ¿Hay alguna razón técnica que... Por la distancia y la velocidad, es como la interfaz más, pues da mayor distancia, y como son cosas perimetrales, realmente están más alejadas. Si tú tienes una interfaz IP, tienes la limitante de los 90 metros. Mientras que pues, con interfaz 485 puedes lograr mucho más que 90 metros. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene más dudas? No, pregunten sin pena. Yo hablo bastante rápido, entonces a veces paso muy rápido por los temas. Creo que no, ingeniero. No. Vamos a la última etapa, que son los radares. Los radares es la última en tecnologías y lo que está más en boga. Hay que tener en cuenta que más o menos, como lo expuse todo, es el nivel de precios. Lo más barato es microfónico, luego sigue fibra, y luego cables enterrados por la instalación,
y luego radares. En cuanto a precios, radares compiten mucho con fibra. La ventaja del radar es que la instalación es mucho más sencilla que por fibra. En radar simplemente coloco mi radar como el que está aquí en la mano derecha, lo monto en un poste, lo apunto hacia donde deseo proteger, lo conecto, le pongo un punto de red y ya, no es más. La ventaja que tiene el radar sobre, por ejemplo, detección de video es que es una detección temprana. Me ayuda a cubrir mayores distancias. Normalmente los radares, diferentes marcas de radares tienen visualización automática y control de las cámaras. Entonces, el mismo software que maneja el radar maneja las cámaras y las hace apuntar hacia el sitio donde hay la detección. Funciona en cualquier clima, no se molesta ni por la niebla, ni por la nieve, ni por la lluvia. Es bastante... Tiene muchas ventajas, pues igual también es su precio. ¿Cómo funcionan los sistemas? Yo los monto en un poste, los puedo montar con cámaras, por ejemplo. Los relaciono a través de un servidor, por decirlo así, que normalmente viene por tipo web server en las diferentes marcas de radares que se manejan, que manejamos. Es de tipo web server, entonces yo ingreso a través de una conexión sencilla por un computador, configuro mi radar, configuro mi cámara, le determino las áreas a cubrir, le determino lo que quiero que haga si hay un evento y ya. Entonces el radar cuando detecta una intrusión, hace que la cámara apunte hacia la intrusión y ya, me funciona. Puedo conectar varias pantallas a este controlador y puedo manejar diferentes áreas de diferentes zonas. Hay diferentes tipos de controlador dependiendo de la cantidad de dispositivos que vaya a manejar. En radares los dispositivos los toma como cámaras y los toma como radares. Entonces, por ejemplo, si es un sistema que maneja 15 dispositivos, 10 dispositivos como este, puedo manejar o 10 cámaras o 10 radares o 5 cámaras y 5 radares. Eso es en la mayoría de los tipos de radares. El radar es todo un sistema IP, o sea, de aquí la conexión que hay entre el radar y el controlador es IP. Por eso normalmente el controlador se coloca en el mismo poste, en un gabinete que viene diseñado especialmente para alojarlo, y la conexión que hay entre el controlador y todo el sistema también es IP. Entonces hay que tener en cuenta que hay que ponerle o un enlace inalámbrico o llevar fibra hasta el punto para tenerlo conectar a una red de datos. Ya estando en la red de datos, el radar permite integración con diferentes sistemas como BMS y cosas así. Esa integración lo que hace es que, por ejemplo, yo los digo porque lo he hecho, pero pues, Milestone permite que yo dentro del Milestone abra una ventana del radar y me muestre alarmas, me muestre eventos y me muestre cosas. Por ejemplo, en la mayoría de marcas o en las marcas que manejamos, tiene integración con la Vigilon, con diferentes marcas de BMS. Y también tienen diferentes marcas de cámaras que pueden controlar, no solo como pueden manejar cámaras térmicas, pueden manejar domos, pueden manejar PTZs sobre soportes, hay muchas opciones dependiendo de lo que se quiera controlar y del presupuesto con que se cuente. El radar lo que hace es que hay dependiendo de la referencia, hay diferentes coberturas. Entonces hay, por ejemplo, marcas que tienen hasta 1.4 kilómetros de cobertura y otras que tienen hasta 8 kilómetros de cobertura. Y entonces lo que se hace es, teniendo en cuenta el lóbulo de detección que tiene el radar, se monta sobre el perímetro, como están en estos casos, y con eso se hace el cubrimiento total. No solamente uno dice aquí, por ejemplo, en este caso, que el radar se va a salir mucho de la zona que estoy tratando de cubrir. Yo puedo determinar el área que quiero que me genere alarmas. Entonces yo le digo al radar, mire, en este cuadrito interno, genéreme alarmas. Y puede la persona caminar por el perímetro y andar y no me va a generar alarma.
La detecta, pero no genera alarma. O yo le puedo decir, bueno, haga un perímetro más ancho porque quiero saber que me avise si hay personas que se acercan a mi área de protección. El radar es muy eficiente para áreas abiertas. Pueden ser, por ejemplo, eh, plantas de bombeo, ¿cómo se llama? Plantas de bombeo, no. Ay, se me olvidó el nombre. En refinerías, las cosas de bombeo, donde de bombeos en oleoductos, por ejemplo, que están en la mitad de la nada, yo puedo proteger y ver que alguien se está acercando a una buena distancia. Hay proyectos, nosotros hemos tenido proyectos de bases militares para protección con radares, hemos tenido de subestaciones que están en sitios remotos y que quieren pues, ver si la gente se les va a acercar para estar prevenidos. ¿Qué otras cosas? Pues normalmente, si uno ve las propagandas, los marketing de los radares, entonces ponen plantas de nucleares y cosas así, pues en nuestro medio no es que sea mucho, pero sí son muy eficientes para sitios donde están en sitios alejados y quiero prevenir el acceso remoto, el acceso desde que estaba la persona bastante lejos. En ciudades es complicada. Nosotros hicimos, por ejemplo, una prueba en Medellín en un patio de trenes y el problema es que ellos tienen un límite en el nivel, en la cantidad de lecturas que pueden hacer al mismo tiempo. Entonces, el problema era que el patio quedaba al lado de una autopista y pues, el volumen de carros que se pasaba por esa autopista, así tú le dijeras que no es una zona de alarma, saturaba el radar, porque como les digo, el radar lo detecta, pero no genera alarma, pero lo detecta. Entonces, por ejemplo, hay que ver muy bien eso y hay que hacer pruebas, porque pues hay que mirar hasta dónde tiene cubrimiento. El radar cubre desde que tenga línea de vista. Detrás de árboles no funciona, detrás de construcciones no funciona, pero si la persona va a pasar de una construcción a un árbol, ahí lo va a detectar y esa es la ventaja que tiene el radar. Por ejemplo, para parques eólicos, para sistemas sobre el agua funciona, entonces hemos tenido proyectos para pesqueras, no pesqueras, sino granjas de pescado. Tenían un problema de que en la noche llegaban con barquitas y se robaban los pescados, se roban porque son salmones, producen salmón y cosas que son pescados muy caros. Entonces llegaban por la noche y pescaban dentro de las piscinas. Y son granjas piscícolas en lagos, o sea, no son en lagos muy grandes, entonces venían desde cualquier parte. Entonces lo que se hace es poner radares simplemente y hacer una detección temprana y conectado con un sistema de iluminación o con cámaras, la gente salía corriendo después de ser detectado. Puede diferenciar entre personas y vehículos. Tienen una inteligencia que puede diferenciar entre personas, vehículos y qué tipo de vehículo es el que se está acercando. Tiene múltiples detecciones, o sea, si viene más de una intrusión, las detecta y las reporta. Hay que tener presente que si hay más de una intrusión en la misma zona, controlada por la misma cámara, pues la cámara va a comenzar a saltar entre las dos intrusiones. Porque le va a decir, mira, aquí hay una intrusión, salta allá. Y aquí hay otra intrusión, salta para allá. El radar se puede manejar más de una cámara. Todo depende, en este tipo de sistemas, todo se licencia. Entonces tú licencias el radar y licencias la cámara. Entonces, si le vas a poner 2 cámaras al radar, necesitas 2 licencias de cámara más una licencia de radar. Eso es normalmente, las licencias son perpetuas, no necesitas actualizarlas ni nada de eso, pero pues cuando le hagas la primera compra, la tienes que hacer. Hay radares también de cobertura aérea, que es para drones. Entonces, lo que hace el radar, se monta sobre una plataforma giratoria y hace una cobertura similar a esta, en donde me va a indicar la altura y la posición del dron.
Ya una vez indicada, lo que se hace, pues lo que se hace normalmente es usar bloqueadores para drones y hacer que aterrice. Eso, lo que haga el dron depende de la marca y depende del fabricante, porque muchas veces cuando tú le pones un bloqueador de señal, el dron lo que hace es regresar al punto de inicio o aterriza. Entonces eso depende mucho del fabricante y del tipo de dron que se hace. Y eso es todo. ¿Preguntas, dudas? Gracias, ingeniero. Sí, precisamente la idea es que todos los participantes, si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre la presentación que hizo el ingeniero Alfonso Arenas, pues las podamos ir atendiendo, ya sea escrita o pueden abrir sus micrófonos. ¿Quedó todo muy claro o no? ¿No entendieron? Yo creo que quedó todo muy claro, ingeniero. De igual manera, todos estos asistentes, en el formulario, en el registro de asistencia, eh, la idea y la invitación es a que nos dejen sus datos y si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre soluciones perimetrales y necesiten más adelante, no sé, una presentación, que nos reunamos con los equipos de trabajo. Nosotros estamos muy dispuestos desde el área comercial para poder atender cualquier tipo de inquietud que se pueda llevar a cabo. Claro, Ingeniero, agradecerle a usted. y nosotros los apoyamos en cualquier necesidad que tengan. Si su cliente necesita, por ejemplo, un diseño, lo hacemos y no hay ningún problema. Nosotros, por ejemplo, contamos con demos para hacer par de radares. Es importante hacer la prueba porque lo que hemos notado muchas cosas es que, por ejemplo, la gente piensa que el radar atraviesa las paredes. Entonces, no. Entonces hay que mirar dónde se instala para tener la mejor cobertura. Entonces, si hay una construcción en alguna parte del área que quieras cubrir, pues eso es un punto ciego, entonces hay que aumentar la cantidad de radares para cubrir ese punto ciego. Hay que hacer todo un levantamiento del sistema. Cuando se requiere hacer un diseño, simplemente lo que nos dicen ustedes es, me regalan me hacen digamos, un croquis del perímetro que quieren cubrir y me dan una coordenada del sitio. En la plataforma de los radares le permite a uno ingresar a digamos, a un Google Earth, por decirlo así, parecido, donde uno ubica los radares en el sitio y les puede mostrar la cobertura como se ve, como quedaría como se ve acá. Entonces así se hace el diseño y se entrega. Pero pues como les digo, o sea, va a variar dependiendo, porque uno ve todo en plano, pero pues aquí puede haber una construcción y este punto puede ser ciego, entonces eso hay que revisarlo en sitio. Claro que sí, ingeniero. Me informan que hay una mano levantada, ¿no?, del señor Mario Barrios. No sé si tenga alguna pregunta para poderle ayudar. Sí, tengo una preguntita. Tú mencionaste que el cable de fibra óptica es, digamos, inmune al tema de interferencias electromagnéticas, ¿sí? Sí. Yo puedo instalar ese cable microfónico en bandejas de cables. Bueno, el microfónico no es inmune. El Perdón, óptica, sí. la fibra. Sí, en bandejas de cable, sí, claro. Tú puedes instalarlo en donde... Normalmente, o sea, ahora lo que están de boga, por ejemplo, es la protección de bandejas de cable, porque lo que hacen es interferir los sistemas conectándose a las bandejas. Entonces, tú puedes tirar tu fibra y sabes cuando están manipulando los cables o cuando están tratando de manipular las bandejas. Y se puede. Ok, y en el tema de consumos de anchos de banda de transmisión de esa información de la fibra óptica, ¿qué tanto consume en temas de comunicación para grandes distancias? No, o sea, porque realmente lo que mide no es, o sea, la fibra óptica de detección no es que transmita datos, lo que hace es medir la distorsión el cambio de la señal luminosa que se produce de un lado hasta el otro lado y con eso determina, y con ciertos parámetros determina la ubicación y determina si hay un evento. Él no No, maneja datos. en eso estamos de acuerdo. Me refiero más que todo es que, o sea, hay un controlador
que digamos que es el que, al que Sí. se le conecta la fibra óptica. Sí. ¿Cierto? Pero yo voy a manejar son señales de alarma, ¿sí? Sí. Entonces, esas señales de alarma, pues para el caso particular, yo trabajo para una petrolera, estoy a cargo de un tema de unas petroleras. Sí. El tema de comunicación es muy delicado, Sí, entonces sí. No, el ancho de banda es muy bajito porque lo es que muy él bajito. O sea transmite, que si yo tengo una red SCADA, yo puedo transmitir esa información por una red SCADA. sí, sí podrías, porque lo que él transmite básicamente, lo que transmite el controlador es la ubicación, es la coordenada, te manda físicamente, o sea, la trama, es más, la trama tú la puedes sacar en RS232, te sale una trama de que te manda longitud y latitud y ya. Ok, y en el centro de monitoreo de esas alarmas, digamos, administro esa información y eso Sí. va al software o eso ya lo tendría que Eso lo manejas manejar. como quieras. Tú puedes ir como te digo, al software propietario. Como te digo, por ejemplo, en la fibra puede ir al software propietario, donde te va a indicar, los software propietarios tienen un plano y te va a indicar en el plano donde está la intrusión y ya. O puedes enviarlo a través de un puerto o a través de una integración IP a un BMS que ya tengas. Entonces, por ejemplo, si tu cliente ya tiene un BMS X, habría que mirar qué tiene y lo podemos integrar y entonces dentro del BMS le puede salir una pantalla que le muestra la intrusión y le puede salir la cámara enfocando a la intrusión. Ok, ¿y eso aplica también para los radares? Eso aplica también para los radares. Los radares es mucho más fácil porque la mayoría del tránsito de los radares es IP. O sea, el radar tiene un puerto de red donde tú lo conectas al NIO o al controlador que viene con puertos de red y el NIO se conecta a la red principal y que va a donde tú quieras ya de ahí en adelante. Ok. Perfecto. Ingeniero Alfonso, ¿nos permite compartir, por favor? Ah, sí, claro. Permítanme, yo dejo de compartir. Pausa. Share. Así. Sí, no, ¿cómo dejo de compartir? ¿Cuál? No, si le doy lip me salgo. Ven, ¿cómo dejo de En la, compartir? Stop share, ya. Ya lo vi. Listo. eso, ingeniero. Gracias. Perfecto. Bueno, ingeniero, asistentes, muchas gracias por su participación. De igual manera, esta información se las estaremos enviando a sus correos electrónicos. Por lo mismo, importante poder diligenciar el formulario que está en el chat para las personas que no lo han realizado, para poder compartirles la presentación, puedan analizar sin duda pues esta solución que ofrece nuestra empresa de asocio con ISPC. De igual manera, los invitamos a que también, no solamente este tipo de soluciones, sino todo el portafolio, las soluciones que manejamos, las puedan revisar desde su interés. Si tienen alguna duda sobre alguno de nuestras portafolio de servicios que se lo estamos compartiendo, pues también lo podemos reunir, analizar las soluciones y sin duda pues de la mano poder generar futuros negocios. También puedan revisar que pueden descargar, les vamos a compartir nuestro código QR para que puedan descargar el portafolio de servicios y sin duda pues nos mantengamos en contacto. No sé, equipo, si tienen alguna aclaración importante para hacerle a nuestros asistentes ya para dar cierre a esta sesión. Nada, solamente dar las gracias por la charla y pues estamos pendientes de cualquier cosa que lleguemos a necesitar nosotros en proyectos o en ofertas, licitaciones, pues para hablar directamente con ICTC para el apoyo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, si no tenemos más preguntas, pues vamos a dar cierre a la presentación. Agradecerle a todos ustedes por su participación y recuerden pues que Telemática Ilimitada, para nosotros su necesidad es nuestra inspiración. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Feliz día. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, buen día.